tal? Video tutorial número 33 del curso de Java. Seguimos con los frameworks que podemos usar en NetBeans para crear aplicaciones web. Y vamos a ver en detalle hoy cómo trabajar con Visual Java Server Faces. Previamente fue conocido como Visual Webpack y era el sistema visual utilizado en el IDE Java Creator Studio de Sun. A partir de NetBeans 6 se termina con Visual Webpack y se añade la capacidad de este nuevo framework que se llama Visual JSF de Java Server Face y que está integrado dentro de NetBeans, aunque su complejidad hace que siga teniendo algún problema. Problemas que explican por qué en la versión 6.8 de NetBeans no se instale junto con el propio NetBeans ya Visual Java Server Faces, como pasaba con las anteriores versiones 6.x. Veremos cómo podemos añadirlo sin problemas dentro del 6.8 y seguro que en próximas versiones se tenderá a estabilizar el funcionamiento de Visual Java Server Faces, porque es impensable hoy el trabajo con un lenguaje de programación, en este caso de lado para la creación de aplicaciones web como Java, que no cuente con un sistema visual. Un framework además como Visual Java Server Face que nos ofrece unas magníficas características para trabajar tanto con Java Server Faces como con Ajax o con Data Binding enlazando a bases de datos. Incluyendo soporte para un impresionante array de tecnologías estándar, dentro de las cuales podemos mencionar a Java Server Faces, desde luego, pero también a Struts, a EJB 3.0, Enterprise Java Beans, a Java Servlets, a JSP Standard Tag Libraries, que es conocido también como JSTL, la Java API para XML Web Service, conocida como HAX WS, y una variedad de APIs relacionadas con XML y servicios web. Pues gracias a Visual Java Server Faces y también a su integración con el IDE de NetBeans, todas estas tecnologías mejoran enormemente nuestras habilidades para desarrollar aplicaciones Java para la web más avanzadas y de modo más efectivo. Vamos a ver en detalle cómo configurar y aprovechar todas las ventajas que nos ofrece Visual Java Server Faces. Y para empezar vamos a ver cómo instalar Visual Java Server Faces en la versión 6.8 de NetBeans, porque a día de hoy, por lo menos, en esta versión de NetBeans 6.8 no se instala Visual Java Server Faces por defecto, como ocurría en otras versiones de NetBeans 6. Tiene que ver con problemas de momento de desarrollo que seguro que muy pronto estarán solventados y no impide para nada que que instalemos nosotros mismos esta versión y que la utilicemos. Indicar que ni siquiera se trata de instalación, que es algo muy sencillo, como vamos a ver. Entra en esta página que estamos viendo en pantalla y busca, en caso de que no lo encontraras, están por orden alfabético, pero si no, pues escribe aquí por ejemplo Visual en la búsqueda de la página y ya ves aquí donde pone MSL Visual Web. Tienes que descargar este archivo y descomprimirlo. Una vez descomprimido, vas al directorio donde tienes instalado NetBeans, en mi caso en archivos de programa NetBeans 6.8, y la carpeta que descomprimiste, que tendrá el nombre de Visual Web 2.0, simplemente pégala dentro de este directorio. Sin más, con esto ya tendremos acceso desde NetBeans 6.8 a Visual Java Server Faces como queremos. Este módulo de Visual Java Server Faces, que
diremos ahora cómo utilizar y que vemos ahora también en pantalla, cuenta con las características que suelen ser habituales en este tipo de sistemas visuales de programación. Nos facilita muchísimo el trabajo, lo hace mucho más rápido, por lo tanto va a repercutir en nuestra productividad, y el trabajo con Java Server Faces es desde luego más fácil e incluso para muchos, así por lo menos lo consideran o lo consideramos, más divertido. Por ejemplo, podemos arrastrar y soltar componentes Java Server Faces desde una paleta a la ventana de diseño. Incluye una gran cantidad de este tipo de componentes, tanto los más usuales, botones, elementos de formulario, conjuntos de pestañas, listas, breadcrumbs, etcétera, pero cuenta con una gran cantidad de componentes también especializados. Componentes que pueden ser configurados visualmente en la ventana del diseñador visual, del Visual Designer, o textualmente en la ventana propiedades que aquí vemos. Podemos incluso vincular algunos de estos componentes, los que son para eso, podemos vincularlos con una base de datos sin tener que escribir ni una sola línea de código. Ya en el pasado existían herramientas similares, como por ejemplo la hoy tan denostada Macromedia, contaba con Macromedia Ultra Developer, que ya nos proveía con características similares a la que estábamos viendo. Sin embargo, si alguna vez la utilizaste, en parte como pasaba con anteriores versiones de Dreamweaver, sus capacidades automatizadas generaban un código que era, aparte de extensísimo, de lo más confuso, por lo que era muy difícil poder entenderlo y sobre todo poder modificarlo, mantenerlo posteriormente. Digo lo de denostado, Macromedia, porque en la actualidad, que como seguro que ya sabes, pertenece a Adobe, y por estas rencillas que han aparecido últimamente, por el tema de Flash, los que hace bastante tiempo, mucho tiempo que trabajamos con estas herramientas, con Dreamweaver como Flash, conocemos perfectamente los defectos que tienen estos softwares, pero también sabemos de sus ventajas y sobre todo de cómo ha ofrecido para el desarrollo en la web muchas cosas que no ofrece nadie. ¿Que puede ser que en el futuro sea mejor? Pues yo no lo sé, no soy futurólogo para poder decirlo, solo conozco la realidad, conozco el pasado y la multitud de cosas que nos ha ofrecido Macromedia para desarrollar cosas en la web, y conociendo aparte su tremenda capacidad de innovación, creerse que no van a dar respuestas a nuevas realidades es simplemente no enterarse de cómo funciona este mundo. Pero desde luego el código automático que generaba Macromedia Ultra Developer, y que en parte pasaba lo mismo, ya digo, con las versiones de Dreamweaver, que se ha mejorado muchísimo en las últimas versiones, era un código muy poco reutilizable. Esa es una de las ventajas que tiene Visual Java Server Faces, volviendo a lo que nos interesa ahora, porque se ve lo que nos va a escribir auténticamente como código Java, que cualquier programador que sepa trabajar con Java puede leerlo, puede entenderlo y puede reescribirlo si fuera necesario. Esto hace que el software escrito en NetBeans y con el uso de Visual Java Server Faces sea mucho más sencillo trabajar con él y, lo que es muy importante también, mucho más fácil de mantener en el futuro. Además, el módulo de Visual Java Server Faces viene también con el Visual Database Query Editor, herramienta muy similar a una herramienta con la que cuenta Microsoft SQL Server, que es el Manager Enterprise, y que nos facilita el trabajo con SQL. Pues si combinamos todo esto con la facilidad de manejo que ya nos provee NetBeans, tenemos una plataforma realmente muy poderosa para el desarrollo de software, en este caso para la creación de aplicaciones web.
Antes de ver cómo crear aplicaciones con Visual Java Server Faces, vamos a pararnos en ver cómo configurar las opciones que nos ofrece. Para poder acceder a esas opciones lo hacemos desde Tools, Options, y en la ventana que se nos abre dentro pulsamos sobre Miscelánea y veremos una pestaña que es la pestaña Visual Web. Aquí nos ofrece la posibilidad de una configuración general para el trabajo con este framework. Las propiedades que podemos configurar son muy sencillas, así que resumimos rápido. La primera, Target Browser Window, que determina el tamaño de resolución de pantalla específico para las páginas web de nuestro desarrollo. Aquí podemos dejar que sea para cualquier tamaño o elegir un tamaño fijo que será al que se adapte el proyecto que vayamos a crear. Como vemos, habla de el tamaño en el que se va a abrir el navegador y el tamaño de la página que vamos a crear. El default font size es el tamaño del componente fuente de texto que va a tener cuando lo soltemos dentro de una ventana de Visual Designer para crear una página JSP. De todos modos, este tamaño por defecto puede diferir dependiendo del navegador, ya que hay navegadores que tienen un tamaño por defecto. Los otros cuatro que aparecen en esta primera parte tienen que ver con la rejilla, con el grid que aparece cuando estamos en la ventana de diseño. Los dos primeros nos indican el alto y el ancho que va a tener cada una de esas rejillas, los cuadrados en que divide el espacio. Show Grid, donde podemos indicar si queremos que se muestre o no esta parrilla en la ventana de diseño. Y Snap to Grid, que seguro que ya conoces también de otros softwares, que si está marcado hace que cualquier componente que soltemos sobre la ventana de diseño se ajuste exactamente a la línea en la que se encuentra el grid más cercano. Puede ser útil cuando queremos una determinada localización para los componentes. El resto de los campos que podemos configurar en estas opciones tienen que ver con fuentes de datos y data binding. Los dos primeros tienen que ver con componentes para fuentes de datos, datos, y como vemos indica el sufijo que va a añadir al nombre que le demos, data provider, o podemos cambiarlo aquí si queremos que sea otro. Para los data providers así, y para roundset pondrá roundset por defecto. Si queremos que el sufijo sea otro, simplemente lo indicamos aquí. En la caja de chequeo de crear roundset en sesión afecta al lugar donde se crea un objeto caché roundset, de los que vamos a poder crear en la vista de diseño visual. Si está esto marcado, se incluirá dentro de la sesión independientemente de donde lo hayamos arrastrado y soltado, estará enlazado a la sesión que se le indique. Si estuviera deseleccionado, lo que ocurre es que para enlazar una tabla de la base de datos a un componente será dentro del diseño visual donde tengamos que llevarlo a cabo. También, como vemos aquí, hay la posibilidad de que compruebe si existen roundsets duplicados. En caso de que esté marcado y detecte que hay un roundset duplicado, nos preguntará si queremos usarlo, uno de ellos, o no. Y el último, el prompt for data source name, que está desmarcado por defecto. Si lo marcamos, lo que ocurre es que cuando arrastremos y soltemos una fuente de datos en la página visual web, esta nos va a pedir que escribamos el nombre de la fuente de datos. Una vez que hayamos configurado estas opciones, pulsamos en OK y ya estamos preparados para crear nuestras aplicaciones web visuales. Empezamos por seleccionar File, New Project. Se nos abre el asistente y dentro del asistente elegimos en categoría Java Web, Web Application y pulsamos Next. Esta parte sigue siendo como lo hemos hecho en otras ocasiones.
Dejamos la localización por defecto, el folder, marcamos como proyecto principal y pasamos a la siguiente ventana en la que tenemos que indicar un servidor. Podemos utilizar cualquiera de los dos que tenemos instalados. Comprueba que en Java EE esté marcado E5, que en este caso es la que tenemos, y el context path, la ruta contextual, que nos puede servir. En este caso dejamos mi primera AV, que es el nombre que le hemos dado. Y pulsamos Next, con el que vamos a la ventana de Frameworks, que ahora en concreto es la que nos interesa. Aquí tenemos los distintos frameworks que podemos utilizar y marcamos Visual Web Java Server Faces, con lo que nos aparece aquí una serie de configuraciones. Podemos indicar el paquete Java donde vamos a llevar a cabo el proyecto, o dejamos el que aparece por defecto. Lo mismo con el nombre del server Java Server Face que le queremos dar, y el mapeado URL, que por defecto, como vemos, incluye faces, y el asterisco, que podemos dejarlo también. Marcamos que valide XML y con esto estamos preparados para crear nuestro primer proyecto utilizando Visual Web Java Server Face. Pulsamos en Finish y, como siempre, se lleva a cabo el proceso de creación del proyecto, que ya vemos cómo nos aparece ahora dentro de nuestros proyectos, con el nombre que le dimos y con su específica estructura de directorios en árbol. La estructura de este proyecto de aplicación web es similar a la estándar que ya hemos utilizado, pero al haber añadido soporte para Visual Web Java Server Faces, se modifica la lista de nodos mostrados en la ventana del proyecto. Resumimos de modo rápido su contenido. El nodo web page ya sabemos que es donde almacena el contenido web relacionado con nuestra aplicación: archivos JSP, HTML, CSS, imágenes, etc. Pero hay una diferencia si estamos trabajando con un proyecto visual web respecto a lo que vimos en otros ejemplos. Podemos pulsar con el botón derecho sobre cualquier archivo JSP que se encuentre dentro de este nodo y seleccionar Set as Start Page. En este caso aparece gris, deshabilitado, porque es el que ya está seleccionado como página de inicio. Pero si tuviéramos más páginas, podríamos seleccionar cualquiera como la página de inicio para la aplicación, simplemente de este modo. Así especificamos que el archivo sobre el que hemos pulsado es la página por defecto que se va a mostrar cuando se ejecute la aplicación web. Esa página de inicio, que está dentro del nodo web page, aparece marcada con un pequeño triángulo verde al nombre, como vemos delante, del archivo, este que aquí podemos ver. Para añadir nuevos archivos dentro de la aplicación, pulsamos con el botón derecho sobre el nodo web page y seleccionamos New, Other, y aquí dentro de categorías, si elegimos Java Server Faces, vemos los distintos tipos de archivos que podemos crear. Entre ellos, los que nos interesan ahora para visual, tenemos un tipo Visual Web JSF Page, que es una página JSP pero con Visual JSF habilitado. Con este tipo de archivo podremos arrastrar y soltar componentes desde la paleta y podemos editarlo en modo WYSIWYG. Tenemos Visual Web JSF Page Fragment, que es un fragmento de una página JSP con las habilidades también de Visual JSF. Vamos a poder soltar y arrastrar componentes desde la paleta y editarlo en modo WYSIWYG. Pero este archivo es el que suele utilizarse para crear contenidos comunes que después podremos ir incluyendo dinámicamente en todas las páginas JSP que los necesiten. De ahí lo de fragmento. Y tenemos después una serie de archivos para trabajar con bins, managed bin, y vemos aquí cómo tenemos para llevar a cabo requests, session, y para application son los tipos de archivos visual.
Vamos a seleccionar de momento Visual Web JSF Page y al pulsar en Next, aquí tenemos que darle un nombre dentro del proyecto que va a ir, el directorio en el que se va a guardar. Podemos dejar todo tal como está y al pulsar en Finish se nos añadirá este nuevo archivo, como vemos aquí, dentro del directorio webpage, y ahora sería un ejemplo en el cual podríamos configurarlo como página de inicio si quisiéramos. El nodo Configuration Files es similar al que ya vimos en las otras aplicaciones web que creamos. Aquí se encuentran los archivos de configuración y aquí tenemos ahora el Faces Config XML, del que hablaremos más adelante. El resto, como vemos, cumple la misma función que ya explicamos. Lo mismo con Source y Test Package y Libraries y Test Libraries. Vemos aquí cómo aparece un Project Custom Themes. Este está relacionado con el Visual Java Server Faces que estamos usando. Y aquí, en este momento, como vemos, está la UI, la interfaz de usuario por defecto, pero podríamos tener otras interfaces de usuario que podríamos aplicar ya directamente a nuestros diseños. El nodo Component Libraries, que de momento creo que no contiene nada, pero es usado para añadir nuevas librerías de componentes al proyecto. Por ejemplo, hay librerías en la actualidad muy buenas para el trabajo con Ajax, Blueprints, Ajax Components, por ejemplo, y podríamos importarla y se almacenaría dentro de este proyecto, dentro de la carpeta Component Libraries. Para hacerlo, después de haber descargado la librería, tendríamos que ir a Tools y aquí vemos Component Libraries y importar las librerías que quisiéramos añadir. También nuevo el nodo Data Source Reference, que es donde se contendrán, cuando los haya, la lista de fuentes de datos que configuremos para la aplicación. Muy útil porque nos permite concentrar todas las fuentes de datos en un único sitio sin tener que andar buscándolos a través del proyecto. Vamos a ver ahora un poco más en detalle las distintas ventanas en las que se distribuye el espacio cuando tenemos el Visual Web habilitado. La ventana del Visual Designer, que es donde ejecutaremos la mayoría del trabajo para nuestros proyectos visuales. Este Visual Designer es la interface WYSIWYG para trabajar con Java Server Faces en NetBeans. Contiene una superficie de diseño con una parrilla con puntos, como podemos ver, y podemos arrastrar y soltar componentes sobre esta superficie y localizarlos en el lugar que queramos. En la parte superior izquierda de esta ventana de Visual Designer tenemos tres botones de vista: Design, JSP y Java. El primero de ellos es la vista diseño, que aparece por defecto y es la que estamos viendo ahora. Nos muestra la superficie visual de diseño. La vista JSP, que es la que estamos viendo ahora, nos muestra el código fuente de la página JSP, y la vista Java, en tercer lugar, que nos muestra el código fuente Java de los bin de soporte o de apoyo que se corresponden con la página JSP. Y a la derecha de estos botones vista tenemos tres iconos que nos proveen con acceso a funciones muy habituales. El primero de ellos, como siempre, recuerda que pulsando colocando el cursor sobre un icono te aparece el tip. El primero de ellos, como vemos, es Preview in Browser, que nos permite generar una vista HTML de la página JSP que en ese momento tengamos abierta. En este caso sería de página 1 JSP. La página se abrirá en el navegador por defecto que tengamos configurado. El segundo de los iconos, que es el icono Refresh, que nos permite actualizar la página y los posibles cambios que hayamos hecho en los componentes y que no se mostraran correctamente.
Y el tercero de los iconos, el de Show Virtual Forms, que nos muestra cualquier formulario virtual que haya sido configurado en el archivo JSP y bosqueja, para que aparezcan en el diseño, los componentes que estén asociados con ese formulario virtual. Y a la derecha de esos tres iconos se encuentra una lista desplegable, que es donde vamos a poder configurar o modificar la resolución de pantalla en la que se nos mostrará en el navegador cuando la abramos. El propio Visual Designer se adapta también a ese tamaño cuando lo modificamos. Observa cómo cambia también en el Visual Designer el aspecto. Otra ventana clave para trabajar con el Visual Designer es la ventana Navigator, que podemos ver aquí por defecto en la parte inferior izquierda. Este módulo Navigator nos muestra un listado con todos los objetos que se encuentran en una página específica. La página que estemos viendo en Visual Web Java Server Faces, en el Visual Designer, el nombre de esa página es el que aparece aquí como el nodo de alto nivel dentro de Navigator, en este caso Page 1. Y podemos contraer y podemos expandir los nodos de la página y de este modo acceder a los componentes que son parte de la misma. Vemos cómo nos aparecen debajo como hijos del nodo Page 1 las etiquetas HTML, Head, Body, y dentro de Body como aparecen los componentes que hemos localizado, Button, Hyperlink y Dropdown 1. Y a su vez, si tuvieran alguna información, que de momento no tienen, o tuvieran algún otro contenido, aparecería también. Con un proyecto tan corto, pues no tiene demasiado interés, pero cuando estamos con proyectos complejos, con muchas páginas, desde el Navigator tenemos un modo sencillo de localizar y acceder a muchas funcionalidades de cualquier componente que forme parte del proyecto. Seleccionándolo y pulsando con el botón derecho, podemos, como ves, acceder a multitud de funcionalidades. La ventana Navigator muestra también nodos para los beans, para beans requests, beans session y bean application, de los que ya también hablamos hace un momento. Desde aquí también podemos acceder a ellos si estuvieran configurados. Si no te aparece esta ventana, puedes en cualquier momento acceder a ella desde Window, Navigator, aquí lo vemos, o pulsando Control 7, también accedemos a esta misma ventana. Otra ventana clave, la ventana paleta, de la que ya hablamos en el curso para algún otro tipo de aplicaciones. Paleta que es sensible al contexto, lo que significa que nos va a mostrar aquí componentes que sean aplicables a la página que esté en ese momento abierta. Ya sabemos cómo podemos arrastrar y soltar componentes en la ventana de diseño. Veremos en detalle alguno de ellos en las prácticas. Dependiendo de la versión de Java EE que tengas instalada, puede haber alguna diferencia en los componentes que aparecen, pero los fundamentales son los mismos. También puedes acceder en cualquier momento a la paleta desde el menú Window, Palette, o con control más mayúsculas más 8. Y la ventana Propiedades, Properties, que nos va a mostrar en cada momento las propiedades del elemento que tengamos seleccionado. Así que por lo tanto, cuando cambiemos la selección, cambian también las propiedades. Ventana a la que también podemos acceder desde el menú Window, Properties o Control más mayúsculas más 7.
Vamos a ver ahora un poco más en detalle una de las que puede que sea más interesantes herramientas que presenta este sistema visual de creación de páginas JSP. Se trata de la herramienta de navegación de página. Hasta la versión 6 de NetBeans, las reglas de navegación en nuestro proyecto para ir de unas páginas a otras había que configurarlas en el archivo faceconfig.xml. Aquí lo tenemos abierto, aquí tenemos el código XML. Y era desde donde podíamos llevar a cabo, mediante la escritura de código, enlaces entre páginas. Pero en NetBeans 6 esto se ha reconstruido totalmente y cuando abrimos este archivo realmente lo que estamos abriendo es una interfaz gráfica de usuario que podemos ver aquí y que nos va a permitir de modo visual crear esos enlaces. Con esta página abierta, faceconfig.xml, como vemos tenemos aquí el espacio en blanco. Y si el proyecto tiene ya páginas creadas, en este caso Page 1 y Page 2 JSP, aparecen dentro de la ventana del proyecto como rectángulos con su nombre. Veamos cómo desde esta vista nos va a permitir crear páginas para nuestro proyecto y enlazarlas entre sí. Vamos a empezar por eliminar las dos que tenemos y vamos a crear una nueva página a la que vamos a llamar menú, por ejemplo. Para hacerlo pulsamos con el botón derecho y elegimos New File y como vemos se nos abre la ventana del asistente para el nuevo archivo. En el asistente seleccionamos Java Server Face y Visual Web Java Server Face Page, como hicimos antes, NES. Vamos a llamarle menú. Dejamos el resto por defecto. Y ya tenemos abierto dentro de nuestro proyecto el nuevo archivo menú que también vemos como aparece dentro del directorio webpage. Si vamos al archivo faceconfig.xml vemos como nos aparece el rectángulo con el nombre y el icono de menú JSP. En este archivo menú vamos ahora a añadir varios componentes. Desde la ventana paleta vamos a arrastrar y soltar tres componentes botón y un componente hiperlink. Los vamos seleccionando y en la ventana de propiedades le vamos a ir dando un nombre a cada uno. Por ejemplo, vamos a darle a este primero btn productos y en el campo texto vamos a poner productos. Al segundo vamos a llamarle btn servicios y en el texto servicios. Y al tercero vamos a darle como id btn contactar y en texto contactar. Seleccionamos el hiperlink y en id de nuevo vamos a poner por ejemplo lnk de link. Esto recuerda que es interesante para tener organizado posteriormente el código dependiendo del componente, iniciarlo siempre btn para botones, lnk para links o enl de enlace, como quieras, pero hacerlo siempre igual. Vamos a poner en este caso, por ejemplo, lnk mapa sitio y en el texto mapa sitio.
Recuerda ir salvando de vez en cuando, por ejemplo desde File, Save All. Vamos ahora a crear las páginas para enlazar con estos botones y este hiperenlace. Para ello, igual que hicimos para menú, desde Face Config XML en la ventana de diseño, botón derecho, New File, y vamos haciendo exactamente igual que antes. Vamos a crear 3 Visual Web JSF Page. Pulsamos en Next y vamos a llamarle, como pusimos en los botones, a la primera productos. Que inmediatamente se abre, es añadida dentro del nodo web page y también es añadida dentro de Face Config XML. Y hacemos lo mismo para las otras 3. El proceso es el mismo, así que no vamos a estarlo repitiendo en el vídeo tutorial. La siguiente sería servicios y así también con las otras exactamente lo mismo. Ya tenemos creadas esas 4 páginas que se encuentran aquí. Si no se ven todas, como vemos, podemos movernos. Y ahora vamos a ver de qué modo tan sencillo podemos enlazarlas. Vamos, por ejemplo, a colocar la de menú aquí a la izquierda y vamos a colocar estas 4 que acabamos de crear ahora a la derecha. Vamos a ponerlas, por ejemplo, así, aunque bueno, ahora no es el momento de andar con diseño, simplemente es ver la funcionalidad. Aparte de que esto es algo interno para funcionamiento interno. Pues veamos de qué modo tan sencillo podemos enlazar los componentes que creamos con las páginas. Esos componentes se encuentran en la página menú. Pulsando en el botón más, accedemos a los distintos componentes que incluye. Pues ahora lo único que hay que hacer es arrastrar desde cada uno de los componentes a la página con la cual queremos enlazarlo. Por ejemplo, BTN Productos con Productos JSP. Soltamos y observa cómo se ha creado el enlace. Simplemente tenemos que hacer eso con el resto, con servicios, con contactar y el link con mapa sitio. El proceso es exactamente igual para botones que para los enlaces. Con esto lo que hemos hecho es crear mediante este sistema visual reglas XML para este archivo, reglas que podemos ver pulsando en XML y observando los cambios que se han llevado a cabo dentro del archivo. Hablaremos de ellas un poco más en detalle en un momento, pero por ahora lo que vamos a hacer es, aunque sea simplemente, vamos a poner un texto estático en cada una de las páginas para ver que realmente nos lleva a ese enlace. Simplemente vamos a poner en productos, en cada una pues exactamente el nombre que tiene, simplemente para ver cómo sí que están enlazadas como tiene que ser. Bueno, el servicio da igual. Guardamos todo. Y recuerda configurar cuál es la página de inicio, que en este momento, como borramos las anteriores, no está ninguna. Tiene que ser menú, que es donde tenemos los componentes. Así que botón derecho y Set at Start Page, para que sea la página que se abre. Guarda después de hacerlo. Ya está guardado. Ya la tenemos configurada. Pues ahora podemos hacerlo de distintos modos, por ejemplo con el botón derecho sobre el nombre del proyecto y Run. Llevará a cabo aquí todo el proceso. Recuerda desde luego que tienes que tener el servidor iniciado y aquí tenemos la página de menú que indicamos que es la página de inicio por defecto y ahora si pulsamos en productos
Vemos cómo se han creado los enlaces de modo visual, como indicamos. Veamos estas nuevas reglas de navegación que se han creado en el código XML. Se incluyen, como vemos, dentro de las etiquetas de apertura y cierre Navigation Rule, y en la primera de las etiquetas que está anidada, From View ID, indica el lugar desde donde se va a enviar la petición. En este caso es el archivo menú JSP. Y ahora para cada uno de los enlaces que creamos se van creando entre las etiquetas Navigation Case cuál tiene que ser la salida y cuál la vista. Así que si lo que devuelve es Case 1, el enlace será a productos JSP. Si lo que devuelve es Case 2, a servicios JSP y así sucesivamente. Si hubiera más, pues seguiría aumentándose el número de case. Puedes verificar esto desde la página FaceConfig XML, yendo al Page Flow. Si pulsas sobre cualquiera de los componentes, vemos cómo se resalta la flecha que lo une a una página, cualquiera de ellas. Pulsando sobre el icono de cualquiera de las páginas, como ya sabemos, nos lleva a esa página, y recuerda que también haciendo doble clic sobre cualquiera de las páginas accedemos a el bin de apoyo que se encuentra en la sala de máquinas para cada uno de los archivos. En concreto en menú, que es donde tenemos, aquí está, donde tenemos componentes. Si hacemos doble clic sobre cualquiera de los componentes, se nos abre, como decíamos, el bin, la página del código Java, pero observa cómo se nos abre dentro del método acción del componente sobre el que hemos pulsado, en este caso sobre el botón productos. Observa como el return justo que tiene es el de case 1, que será el que haga que se abra la página de productos, como acabamos de ver ahora. Desde luego que podemos modificar, cambiar los componentes en cualquier momento que queramos, y podemos también, por ejemplo, pulsando con el botón derecho, delete, aunque en ese caso vamos a volver a crearlo, y desde luego podemos crear la cantidad de enlaces que queramos. Vamos a ver, por ejemplo, intenta hacerlo por tu cuenta porque es muy sencillo. Crea un hiperenlace que lleve desde cualquiera de estas páginas de nuevo a la página de menú JSP, un hiperenlace volver. Para el vídeo intenta hacerlo. Lo vamos a hacer ahora aquí también. El proceso desde luego es sencillísimo. Vamos a cualquiera de las páginas, por ejemplo a productos, y en diseño vamos a arrastrar un hiperenlace al que vamos a dar como ID, por ejemplo, LNK volver, y vamos a poner aquí volver. Con esto ya tenemos dentro de la página de productos un hiperenlace volver. Si volvemos a FaceConfig XML, ahora en la página productos, como vemos tenemos un link, el link volver, que podemos, como cualquier otro, simplemente pulsar y señalar a donde queremos que vaya, a la página menú JSP. Con eso ya tenemos creado el enlace desde productos hasta menú JSP. Puedes probarlo y ver el funcionamiento, y puedes ver en el XML cómo nos ha creado otra regla de navegación distinta, porque es para una página distinta, y empieza de nuevo indicando From View ID, la página desde la cual va a ser llamado el enlace, que en este caso es el productos JSP, y en el outcome, si case 1, de momento es lo único que pusimos, tiene que ir a la página menú JSP. El proceso es tremendamente sencillo y muy cómodo y rápido. Nos quedan aún muchas cosas que ver, pero vamos a terminar este vídeo tutorial llevando a cabo una práctica
en el desarrollo de una aplicación funcional que nos sirva para volver sobre todo esto que acabamos de ver. Vamos a crear una aplicación mediante este sistema visual similar a otra que creamos en el curso, en la cual se le pide a un usuario que escriba un nombre y se le devuelve un saludo. Veamos cómo hacerlo desde Visual Server Face. Vamos a empezar por crear un nuevo proyecto en categoría Java Web, Web Application. Vamos a llamarle, por ejemplo, saludo visual. Localización folder dejamos por defecto. Elegimos el servidor, versión de Java Enterprise Edition y NES. Y elegimos aquí Visual Web Java Server Faces y pulsamos Finish para que se nos cree el proyecto. Hasta aquí nada nuevo. Se nos abre la ventana de diseño y para empezar en propiedades vamos a incluir el nombre por defecto que le da es Page 1, vamos a dejarlo, nos sirve perfectamente, pero le vamos a dar un título que es el que aparecerá en la ventana y vamos a ponerle como título, por ejemplo, saludo visual. Tanto a la propia página como a varios componentes vamos a tener que darles atributos binding, así que desde la ventana Navigator expandimos Page 1 y en el propio componente Page 1, que recuerda que este es el nodo padre, el más alto, pero después tenemos también el nodo de la propia página, así que sobre el nodo de la propia página pulsamos con el botón derecho y marcamos Add Binding Attribute. Ahora para diseñar la página los componentes que vamos a usar se encuentran todos dentro de la paleta Gusto Basic, así que si no la tienes en pantalla, haz que se muestre. Y empezamos por arrastrar y soltar un componente label, etiqueta. No vamos a pararnos mucho en cuanto al diseño en sí, que no es lo fundamental. Vamos a escribir nombre, dos puntos y dejamos un espacio. Observa cómo al haber cambiado en el contenido el nombre en la etiqueta ya aparece aquí también en test lo que hemos puesto. También podemos ponerlo desde aquí. Vamos ahora a arrastrar y soltar un campo de texto. Y escribimos dentro de él, escribe tu nombre, por ejemplo. Y en las propiedades, en la ID, donde pone TextField 1, vamos a cambiarlo por campo nombre, por ejemplo. Tanto este componente como otro que crearemos en un momento van a tener que estar enlazados. En este caso el código que vamos a escribir en un momento tendrá que recuperar lo que escriba el usuario en este campo y lo tendrá que escribir en otro sitio. Así que, de nuevo, como hicimos con el propio espacio de la aplicación, botón derecho y Add Binding Attribute. Lo que se hace con el Add Binding Attribute es añadirle al componente en el que se indica métodos Getter y Setter, de los que ya hablamos en el curso y que son necesarios justo para acceder a información o para recuperar información, Get y Set. Vamos a enlazar la etiqueta con el campo de entrada de texto, para ello la seleccionamos y en propiedades aquí en Appearance, en For, seleccionamos, de momento es lo único que hay, el campo de texto, campo nombre. Seguimos añadiendo un componente botón, aproximadamente por aquí, y vamos a escribir en el botón saludar. En fin, el diseño se puede modificar en cualquier momento después. Recuerda que si no se adaptan justo al diseño que quieres, puedes modificar
el ancho o el alto de la parrilla para readaptarlo. Eso ya sabemos cómo hacerlo. Y con el botón seleccionado cambiamos su ID por una, en este caso aquí donde pone botón 1 vamos a poner, por ejemplo, botón saludar. Recuerda las IDs que estás utilizando porque vamos a tener que usarlas posteriormente en el código. Parece ser que este tipo de botones en el Internet Explorer 7 a veces no se ven bien. Si es así, lo que tienes que hacer es incluir el botón dentro de un componente layout, que puedes también utilizar desde aquí, y dentro de ese componente layout incluir posteriormente el botón. Siempre Internet Explorer haciéndonos trabajar de más. Aquí lo tenemos y simplemente teníamos que hacer eso. En fin, si no usa otro navegador y acabas antes. Lo que vamos a tener que hacer también es añadir un atributo binding al botón, como antes, pulsando con el botón derecho Add Binding Attribute. A continuación vamos a añadir un texto estático, que es donde aparecerá el mensaje de respuesta. Vamos a colocarlo aproximadamente por aquí y vamos a darle una ID que también tendremos que poner en el código. Vamos a poner por ejemplo texto hola y también tenemos que añadirle, comprueba que tengas seleccionado el componente al que quieres hacerlo, un atributo binding. Y por último vamos a añadir un componente, es una buena idea hacerlo, un componente message group. Vamos a ponerlo en la interface más abajo, por ejemplo, debajo de static test. Este mensaje de grupo lo que hace es mostrar errores en tiempo de ejecución y otro tipo de mensajes que son muy útiles para diagnosticar cualquier problema que pudiera tener la aplicación. Si no hay problemas, pues no ocurre absolutamente nada. En cualquier momento, después de haber hecho, esta es la interface que vamos a crear, puedes pulsar para acceder al código JSP que se ha creado y que aquí vemos. Pues ahora volvemos al diseño y vamos a añadir el código necesario para las funcionalidades que va a tener la aplicación y que es tremendamente sencillo, como vamos a ver. Simplemente seleccionamos el botón saludar, doble clic y observa cómo se nos abre el bin del código Java dentro del método botón saludar action creado. Pues ahora lo único que vamos a tener que hacer aquí es añadir dos líneas de código que se ejecutarán desde luego porque es un evento lo que estamos creando cuando se pulse sobre el botón. Y aquí tenemos las líneas también a estas alturas del curso más que sencillas, no creo que haga falta ni siquiera explicarlas. Creamos un string al que ponemos, al que llamamos nombre, le hacemos un cast a el contenido que haya. Esto recuerda que es el campo de texto, campo nombre, y usamos el método getText. De este modo tenemos almacenado en la variable nombre lo que escriba el usuario en el campo de texto y posteriormente utilizamos el método setText para mostrar en el campo de texto estático, que es texto hola, el mensaje que aquí creamos, hola más nombre. Sin más, con esto tenemos creada nuestra aplicación. Guardamos todo y vamos a ejecutar el proyecto, por ejemplo, botón derecho, run. Aquí lo vemos abierto en el navegador, tenemos que escribir un nombre en el campo de texto y ahora al pulsar sobre el botón saludar, que es el evento, observa cómo se escribe en el campo de texto estático que hemos puesto aquí lo que indicamos hola y lo que se haya escrito en el campo de texto.
Veremos muy pronto una variante de esta aplicación en la cual en lugar de un campo de texto utilizaremos una lista desplegable, pero que tome la información de una base de datos. Nos quedan aún, como dije antes, muchas cosas por ver, entre ellas el trabajo con bases de datos, pero de momento por hoy quedamos aquí. Os habló Jesús Conde. Nos vemos.